Hola, continuando con la unidad 2 que inició con la clase de sensórica, vamos a continuar con los sistemas de seguridad activa. Comencemos entonces por definir qué son los sistemas de seguridad activa. Son aquellos sistemas y componentes que se ocupan de evitar los accidentes. En contraposición, tenemos a los sistemas de seguridad pasiva, que son los que intentan mitigar los efectos de un accidente una vez que ya es inevitable o ha sucedido. Ejemplos de sistemas de seguridad activa son, por ejemplo, los que vamos a ver a fondo hoy, como el sistema antibloqueo de frenos, el sistema de control de tracción y el sistema de control de estabilidad. También son todas aquellas asistencias al conductor que se han desarrollado muy rápidamente en los últimos años. Un ejemplo es el monitoreo de presión de neumáticos, no solo para evitar el desgaste, sino también para evitar una rotura del neumático que podría afectar a la seguridad. La detección de cansancio del conductor y también todos aquellos elementos que afectan a la visibilidad, como por ejemplo limpiaparabrisas, y también al confort, por ejemplo los comandos al volante para poder accionar la radio y otras funciones sin necesidad de quitar la vista del camino, el sistema de aire acondicionado y demás. Si uno los analiza a fondo se da cuenta de que son sistemas que afectan a la seguridad activa porque en el caso de funcionar mal aumentan la posibilidad de que ocurra un accidente. Así que a todos ellos se los engloba dentro de los sistemas de seguridad activa y se les da el tratamiento desde el punto de vista normativo con sus correspondientes ensayos eh, que deben tener por la importancia que tiene el desarrollo del vehículo. Ejemplos de sistemas de seguridad pasiva son, por ejemplo, airbags y cinturones que se van a accionar solamente cuando hay un accidente, las pedaleras y el volante colapsables, asientos antilatigazos para proteger la zona cervical en el caso de un golpe trasero, toda la carrocería con deformación programada, por supuesto que forma parte del sistema de seguridad pasiva. Las butacas para niños también están diseñadas específicamente para casos de accidentes y también incluso la protección para peatones. Habrán visto que existen vehículos que han desarrollado hasta incluso airbags que se activan para proteger a los peatones de los golpes contra el capó y el parabrisas. El primer sistema que vamos a ver es el sistema antibloqueo de frenos. Pero para poder entender bien su funcionamiento es necesario repasar algunos conceptos básicos que vimos en clases previas. Uno de ellos es el concepto de derrape, cuando hablamos de la adherencia longitudinal de los neumáticos. El derrape era el cociente entre la diferencia de velocidad entre la velocidad real del vehículo y la velocidad tangencial de la rueda, dividido la velocidad tangencial de la rueda. Cuando tenemos un derrape de 0% es porque las dos velocidades son iguales. En cambio, cuando la velocidad de la rueda es 0, tendremos un derrape de 100%. Vimos también que el coeficiente de rozamiento longitudinal cambiaba con el nivel de derrape y encontrábamos un pico en una zona cercana más o menos al 20 o 30%. Otro concepto que también vimos y que va a ser muy importante aquí va a ser el del círculo de adherencia, que el círculo de adherencia era un concepto que nos hablaba de que la adherencia longitudinal y lateral se repartía dentro de ciertos límites y esto va a ser importante para el caso que estamos observando ahí, por ejemplo, a la hora de tener que esquivar un obstáculo que nos aparece inesperadamente en nuestro camino. Las dos reacciones instintivas que vamos a tener son las de pisar el freno para poder reducir la velocidad y no llegar a chocarlo, pero al mismo tiempo podemos llegar a tener la reacción instintiva de querer esquivarlo. Y muchas veces estas dos suceden al mismo tiempo.
entender que estas cosas suceden al mismo tiempo, en donde le vamos a estar pidiendo al auto mucha fuerza de frenado y también un cambio de dirección repentino, es donde nos hace valorar la acción que va a tener el sistema antibloqueo de frenos. Este sistema incorpora una gestión electrohidráulica para gobernar la presión de frenado que recibe cada rueda. Y tiene muchas ventajas. Una, por ejemplo, es que no hay pérdida de estabilidad durante el frenado. ¿Cuándo podríamos tener una pérdida de estabilidad? Lo vimos hace unas clases donde, por ejemplo, podría suceder de que el eje trasero, ¿sí?, llegara a la pérdida de adherencia antes que el delantero. Esa situación provoca una pérdida de estabilidad. También lo haría si la adherencia de alguno de los neumáticos es diferente a la del mismo eje, pero del lado opuesto. Podría provocar una pérdida de estabilidad. Si nosotros logramos controlar de que ese neumático no llegue a bloquear, podremos mantener el vehículo frenando en línea recta. Como decíamos, no siempre las frenadas se van a dar en línea recta exclusivamente. Muchas veces tendremos que frenar y doblar. Si nosotros no tuviéramos un sistema con ABS, llegaríamos al límite de bloqueo de las ruedas, es decir, a un 100% de derrape, de manera muy fácil, porque en una situación límite apretaríamos el freno lo más fuerte que pudiéramos y no estaríamos viendo si estamos trabajando en un 20, 30, 50 o 100% de derrape. Entonces seguramente llegaríamos a una situación de bloqueo de las ruedas, entre ellas las ruedas delanteras. Si bloqueamos las ruedas delanteras nos quedamos con capacidad nula para ejercer fuerzas laterales. Entonces aquí es donde radica la gran ventaja del sistema de freno antibloqueo para poder evitar los accidentes. Nos permite frenar apretando el freno con toda la fuerza que nosotros podamos, al mismo tiempo de que nos va a permitir cambiar de dirección, ¿sí? Y de esa manera, aunque no lográramos reducir la velocidad para evitar el obstáculo, podríamos evitarlo esquivándolo, ya que tendríamos poder sobre nuestra trayectoria. Otra ventaja es la distancia de freno más corta, pero esto depende. ¿De qué? Y bueno, va a depender de esta curva que veíamos de coeficiente de rozamiento longitudinal respecto del derrape, porque no en todas las superficies el neumático se va a comportar de la misma forma. Lo vimos cuando analizamos los neumáticos, pero vale la pena ver de vuelta cómo cambia el comportamiento de coeficiente de fricción versus derrape en función de las superficies. La curva roja que tenemos ahí corresponde al frenado en asfalto seco. Vemos que tenemos un pico que sucede con un derrape muy pequeño, ¿sí?, y que luego va bajando lentamente hasta llegar a un valor de coeficiente de rozamiento dinámico, podríamos decir, cuando tenemos un derrape del 100%. Como ven, la diferencia entre el estático o valor de pico y el dinámico no es demasiada. Entonces aquí realmente la diferencia entre frenar bloqueando las ruedas o sin bloquearlas no va a ser muy grande. De hecho, podría suceder de que el sistema antibloqueo haga trabajar en un rango de coeficiente de rozamiento inferior al óptimo. Y entonces podríamos encontrarnos que en una frenada en línea recta con asfalto seco, el sistema de ABS haría frenar algunos centímetros después. La curva B es la curva en asfalto húmedo, ¿sí? Aquí no solo se reduce el coeficiente de rozamiento, sino que la diferencia entre el pico y el de 100% de derrape es mucho mayor. También ese pico se da con un derrape un poco superior, ¿sí? Eso variará de acuerdo al neumático y también al nivel de humedad que tenga el piso. Pero es importante ver que el pico sucede en valores diferentes. En estos dos casos, en las curvas A y B, el valor de rozamiento con el 100% de derrape vemos que es inferior al óptimo. No es así en las curvas C y D. La curva C es la de un camino de tierra, de ripio, ¿sí? Y aquí encontramos que el valor de derrape
crece y crece, encontrando su valor máximo en el 100% de derrape. Esto se debe al efecto cuña que se genera con la tierra y las pequeñas piedras que se van acumulando delante del neumático mientras éste está derrapando. Eso ayuda a que la frenada sea en menor distancia. Eso no quiere decir que sea la mejor situación, porque a pesar de que aumenta nuestro coeficiente de rozamiento longitudinal, la capacidad de aplicar una fuerza lateral y de esquivar el obstáculo sigue siendo nula, ¿sí? La curva D es la de nieve, ¿sí? En un camino con nieve. El coeficiente es mucho menor, pero terminamos viendo un comportamiento similar, con un pico en el máximo derrape, y esto se debe al mismo efecto que vimos recién en los caminos de tierra. En los vehículos que están diseñados para transitar fuera de camino y que es común que se encuentren con situaciones de caminos de tierra o de nieve, existe hoy en día la configuración del sistema de ABS y de algunos otros sistemas más de asistencia al conductor en una configuración off-road o fuera de camino, ¿sí? Simplemente apretando un botón puedo cambiar el mapeo con el que trabaja el sistema de freno. En la presentación ustedes van a encontrar un link a un video ahí en donde van a poder ver funcionar en una pickup frenando en línea recta con el ABS con un mapeo off-road y con el mapeo normal para piso seco. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aprovecha cuando se lo configura para off-road, aprovecha esto de que el pico máximo se encuentra en el 100% de derrape. Entonces, deja que la rueda llegue al 100% de derrape, bloquee por algunos instantes y luego la hace volver a acelerarse para volver a una zona en donde tenga capacidad de esquivar el objeto, ¿sí? Pero de esta manera lo que logramos es disminuir mucho la frenada en ripio, cambiando la configuración del sistema antibloqueo de frenos. Por eso esto de que la distancia de freno es más corta depende del camino, depende de la configuración que tenga el vehículo. Porque aunque sigamos hablando de asfalto, si el vehículo se configuró para un frenado óptimo en piso húmedo, ¿sí? Quizá no sea el valor óptimo para piso seco, ¿sí? Porque se trata de buscar el pico. Y además, no siempre el pico de adherencia longitudinal va a ser el valor más buscado, porque piensen que lo que trato de tener es una adherencia óptima para frenado y al mismo tiempo aceleraciones laterales. Entonces, se trata de buscar un equilibrio entre la fuerza longitudinal y la fuerza lateral. Incluso pensando en la seguridad y estabilidad del vehículo, no necesariamente el mapeo del ABS tiene que ser el mismo para el eje delantero y el eje trasero. Otra ventaja es la reducción en el desgaste de los neumáticos. Aquí también depende del estilo de conducción. Si nosotros estamos requiriendo del sistema de ABS muy seguido, bueno, estaremos salvando unos cuantos kilómetros en la duración de los neumáticos, ya que de otro modo el neumático se hubiera bloqueado y hubiera tenido un desgaste mayor. ¿Cuáles son los componentes del sistema de freno antibloqueo? Bien, por un lado tenemos nuestra unidad de control, que es la que está marcada ahí con el número 1, ¿sí? La unidad de control es la que recibe las señales de los sensores y la que decide en qué momento accionar los actuadores y de qué manera. En el punto 2 vemos los sensores de rueda. Vamos a tener un sensor de velocidad de rueda para cada una de ellas. Por otro lado vamos a tener la alimentación, ¿sí? Que es la de la batería. En el número 4 tenemos el interruptor de encendido. En el número 5 el interruptor de luces de freno. Todos estos nos dan señales de entrada para que el sistema de ABS solamente se accione cuando sea necesario. Es decir, si el vehículo no está encendido, no requerimos del sistema de ABS.
Y por ejemplo, si el conductor no está tocando el freno, no vamos a estar requiriendo el funcionamiento del ABS. Parece una tontería, pero de esta manera evitamos de que el sistema se active por una cuestión de estar detectando una diferencia de velocidades entre el desplazamiento del vehículo y el de las ruedas, ¿sí? Les dejo a ustedes imaginarse cuál sería esa situación, pero si yo bloqueo el ABS con el pedal de freno, ¿sí? Es decir, que el sistema no se active salvo que yo esté tocando el pedal de freno, evito de que en alguna de esas situaciones extrañas el sistema se active. Por otro lado, voy a tener en el punto 6 la toma de diagnosis. Fer les contó en la clase anterior de los métodos que tienen las unidades de control para compartirse la información entre sí. Bueno, además de compartirse la información entre sí, también me permiten acceder para diagnosticarla a través de un puerto. Ese puerto lo voy a conectar a lo que comúnmente se denomina escáner, en donde con un programa en la computadora voy a poder acceder a todas las variables del vehículo, incluso viéndolas en tiempo real, ¿sí? Em, Cuando cursen la materia sistemas eléctricos y electrónicos, una de las prácticas que se hace a fin de año es justamente trabajar sobre el vehículo que está en el laboratorio y poder, conectándole la toma de diagnosis a las distintas unidades de control, ver todas las variables mientras modificamos los parámetros del vehículo. Así que esa es una de las salidas. Otra de las salidas que va a tener como actuador es el testigo del ABS, una luz en el tablero que se va a encender cuando el sistema está en funcionamiento. Y luego sí vamos a tener los actuadores más importantes. Vamos a tener el cuerpo de válvulas, que está marcado ahí en el número 8, que son una serie de electroválvulas que se van a abrir o cerrar cuando la computadora, la unidad de control, así lo decida. Además, este sistema tiene la capacidad de generar presión en el circuito de frenado por sí solo. En realidad, tiene la capacidad porque es un requerimiento para el funcionamiento del sistema, como vamos a ver ahora en las próximas diapositivas. Entonces, para poder generar presión de manera independiente del pedal de freno, vamos a necesitar una bomba de freno que lo genere. Así que ahí vemos el motor y la bomba en el punto 9. Veamos ahora las distintas fases que tiene el sistema de ABS para poder entender bien su funcionamiento. Ahí tenemos una vista esquemática, ¿sí? A la derecha vamos a poder ver el pedal de freno, el servofreno, la bomba con su depósito. Vamos a ver la cañería de frenos y vamos a ver ahí unas válvulas, ¿sí? Estas electroválvulas, que en este caso tenemos dos. Arriba podemos ver la bomba con su motor y dos válvulas antirretorno. Las válvulas antirretorno son válvulas que permiten el paso del líquido en un sentido, pero en el otro no. En este caso, las dos válvulas antirretorno dejan pasar el fluido de izquierda a derecha, ¿sí? Las electroválvulas, como verán ahí abajo, son distintas entre sí. La posición en la que se dibujan, en este caso, es la posición en la que se encuentran cuando están desenergizadas, es decir, cuando la bobina de esta electroválvula no está siendo atravesada por corriente, es decir, cuando no estoy accionando la electroválvula. La electroválvula de la derecha, en este caso, tiene una posición normal, se dice normal cuando está desenergizada, que es abierta, es decir, si no la energizo, el paso está abierto y cuando la energizo se cierra. La de la izquierda, por otro lado, funciona exactamente al revés, es una válvula normal cerrada. Cuando está desenergizada, la válvula está cerrada y cuando la energizo, se abre. Bien, en este caso, la primera fase es la fase de generación de presión. Todavía no ha intervenido el ABS, pero el conductor ya ha apretado el freno. Si la frenada no es muy fuerte, esta situación se dará igual que lo estamos viendo ahora. El funcionamiento es el mismo que vimos cuando no conocíamos el sistema del ABS. Prestemos la atención. El conductor aprieta el freno, el servofreno ayuda, la bomba genera una presión. Ese líquido puede ir, cuando llega a la bifurcación, puede ir hacia arriba, pero no va a poder pasar porque la válvula antirretorno no deja pasar en ese sentido.
y va a ir todo hacia abajo. Se encuentra con la primera electroválvula que está desenergizada y por lo tanto abierta. Y cuando llega a la otra bifurcación no puede seguir hacia la otra electroválvula porque esta está cerrada. Entonces el único camino que le queda es llegar a la pinza. Así que el único camino posible es el que conocíamos desde antes, que es el camino hacia la pinza. ¿Sí? Nosotros vamos a ir dibujando aquí dos variables en función del tiempo. Una es la que controla el conductor, que es la presión de frenado. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el conductor se está acercando a una situación en donde tiene que frenar muy fuerte y la presión de frenado empieza a aumentar a medida que va apretando el pedal cada vez más fuerte. A medida que aumenta la presión, va aumentando la fuerza de frenado y por lo tanto la velocidad de la rueda va disminuyendo, ¿sí? También va disminuyendo la velocidad del vehículo, pero en este caso lo que estamos viendo es la velocidad de la rueda, que va disminuyendo. La segunda etapa o fase se inicia cuando el sistema detecta que la velocidad, perdón, que la diferencia de velocidad entre la rueda, ¿sí? La velocidad tangencial de la rueda y la velocidad lineal del vehículo llega a un valor límite. Estamos hablando de un nivel de derrape de esa rueda en particular. Si tenemos seteado el ABS para que, por ejemplo, ese límite máximo sea 30%, entonces cuando el sistema detecte que la rueda tiene un derrape del 30%, comenzaremos con esta fase. En esta fase lo que cambia es que se acciona la electroválvula de la derecha, que estaba abierta y ahora pasa a estar cerrada. Desde el punto de vista de la pinza de frenos, lo que vamos a ver es que el sistema quedó totalmente bloqueado. Está aislado, ya sea por la derecha o por la izquierda. Entonces, como el líquido no puede ni entrar ni salir, la presión se va a mantener. El conductor, por más que haga fuerza, no puede llevar el líquido hacia ningún lado porque tiene una electroválvula que le cierra el paso abajo y una válvula antirretorno arriba. En nuestro gráfico lo que vamos a ver es que la presión se mantiene estable, si llegó a un valor pico y se mantiene estable. En cuanto a la velocidad de la rueda, lo que vamos a notar es un punto de inflexión cuando inicia esto. ¿Por qué? Porque la velocidad sigue disminuyendo, pero el ritmo al que sigue disminuyendo es cada vez menor, ¿sí? Esto no quiere decir que hayamos evitado el nivel de derrape que queríamos evitar, pero es el primer paso y es la primera etapa en la que interviene el ABS. Inmediatamente después, lo que tenemos que lograr es que la rueda se vuelva a acelerar para reducir el nivel de derrape. Y esto lo vamos a lograr reduciendo aún más la presión de frenado, ¿sí? Entonces, en esta tercera fase, la de reducción de la presión, lo que va a suceder es que se va a energizar la electroválvula de la izquierda, que pasa de estar cerrada a estar abierta. Y entonces el fluido ahora puede pasar hacia la izquierda. Este sistema por lo general ya tenía fluido en ese lugar y lo que va a quedar conectado a la pinza ahora va a ser el acumulador, que es ese que vemos ahí a la izquierda con un resorte que nos va a mantener la presión en un nivel determinado, ¿sí? Pero va a ser un nivel de presión menor al que teníamos antes. La válvula antirretorno de la izquierda deja pasar de izquierda a derecha el fluido, ¿sí? Y el fluido entonces ahora queda conectado a la bomba, pero todavía la bomba está apagada. Lo que vamos a poder ver en el gráfico es una disminución de la presión cuando se abre esta segunda electroválvula y ahora sí, durante esta fase de presión menor, la rueda vuelve a acelerarse. ¿Cuánto va a durar esta fase? Bueno, cuando el nivel de derrape llegue a un límite inferior, ¿sí? Porque esto lo habíamos activado para un límite superior, supónganse 30%, y el límite inferior va a ser de, supónganse, sigo tirando valores de ejemplo, podría ser 20%. ¿Sí? Entonces, cuando el derrape vuelva a ser 20%, volveremos a pasar a la fase siguiente. La fase siguiente es la de generación de presión.
¿sí? Necesito volver a aplicar fuerza de frenado porque estoy en el límite inferior de derrape. Entonces aquí esta presión la va a generar la bomba, ¿sí? Cuando la bomba empieza a generar presión, va a hacer pasar a través de la válvula antirretorno de la derecha fluido de izquierda a derecha. El líquido no va a poder ir hacia el pedal de freno porque el conductor está aplicando una fuerza considerable y las dos electroválvulas vuelven a estar desenergizadas. Entonces, a la pinza de freno le vuelve a llegar presión, pero esta vez esta presión está siendo generada no solo por el pedal, sino también por la bomba, ¿sí? Lo que vamos a ver es un aumento repentino de la presión para volver a llegar a una fase de mantenimiento de presión. Y entonces vamos a estar iterando entre mantenimiento de presión, descenso de presión, ¿sí? Un tiempo de mantenimiento de presión a una presión baja, un aumento de presión y luego de vuelta el mantenimiento. Lo que vamos a ver es que la presión va a estar oscilando entre dos valores muy rápidamente. Eso va a provocar una vibración en el pedal de freno, porque si bien ahí vemos la bomba y el servofreno, están conectados hidráulica y mecánicamente el pedal con el circuito. Entonces estos pulsos de presión van a generar una vibración en el pedal. Al mismo tiempo vamos a ver, aunque en realidad vamos a verlo solamente en un gráfico si lo medimos, que la velocidad de la rueda también va subiendo y bajando alternativamente, ¿sí? Esto es porque nos vamos a manejar entre un valor de derrape mínimo y un valor de derrape máximo. Lo que va a garantizar el sistema, como decíamos, es una máxima capacidad de frenado al mismo tiempo que tenemos capacidad para aplicar fuerzas laterales. Si tuviéramos una clase presencial, este sería el momento donde hacemos un corte para realizar el ejercicio obligatorio. Pero ya que está, lo que puedo hacer es explicarles de qué se trata y bueno, es el que van a encontrar ustedes en la guía resaltado en amarillo como obligatorio. La idea es comparar dos automóviles que son idénticos, que se someten a un ensayo de frenada sobre asfalto húmedo en la curva B y poseen un coeficiente de rozamiento según el gráfico. Son idénticos, pero uno posee ABS calibrado para esta situación. Imaginemos que es una situación en donde maximizamos la fuerza de frenado, ¿sí? Y nos olvidamos de la capacidad de frenado lateral, tratemos de maximizar la fuerza de frenado y bueno, y el otro vehículo no tiene ABS. Si no tiene ABS, el conductor lo que va a hacer es aplicar la máxima fuerza que pueda sobre el pedal y va a llevar al bloqueo de las ruedas. Lo que nos pide es calcular la diferencia de distancia de frenado entre ambos. Y los datos que nos da son la masa del vehículo, que es 1300 kilos, la velocidad inicial, que es 60 km por hora, una distribución de carga dinámica de 70-30 coincidente con la distribución de frenado. Esto que nos quiere decir que las ruedas van a bloquear al mismo tiempo, ¿sí? Porque la fuerza de frenado corresponde eh, con la misma proporción de carga normal que tienen las ruedas. Como los neumáticos son los mismos, podemos pensar entonces que se van a comportar de la misma manera. Olvídense, en este caso, simplificando, de la sensibilidad a la carga del neumático. Así que podemos pensar de que los dos neumáticos, los neumáticos del eje delantero y trasero, van a bloquear al mismo tiempo. El rango en el que trabaja el ABS es de el 30 al 40%, ¿sí? Yo les dije que se olviden de la parte de fuerza lateral, pero en realidad así era el ejercicio del año pasado. En este caso incorporé, ¿sí?, el del rango del ABS de 30 a 40 porque están pensando también en el comportamiento ante una fuerza lateral. Bien, así sería el punto A. Tienen que comparar uno con ABS y el otro sin ABS y calcular la distancia de frenado para cada uno. En el punto B, ahora los vehículos circulan en ripio y tenemos nuestra curva C como curva de fuerza de rozamiento, de coeficiente de rozamiento de los neumáticos. Y vamos a comparar tres casos. De vuelta el vehículo sin ABS, frenando y bloqueando las ruedas,
el vehículo con ABS, pero calibrado para la curva B, es decir, para una curva de asfalto mojado, y un vehículo con ABS, pero en modo off-road. Aquí el rango oscila entre 30 y 100%. ¿Sí? Es un rango muy amplio y, como verán, de 30 a 100% el coeficiente de rozamiento cambia bastante. Lo que les recomiendo aquí es buscar un valor promedio, mientras el sistema oscila entre 30 y 100% de derrape, para utilizar ese valor como coeficiente de rozamiento promedio para esa situación. Algo que también vale eh, para el ejercicio anterior, lo que pasa es que la variación no va a ser tan grande. Los datos son los mismos que en el punto A. Al poco tiempo del desarrollo del sistema ABS, apareció el sistema de control de tracción. ¿Por qué? Porque el sistema comparte los mismos componentes del sistema antibloqueo y los desarrolladores se dieron cuenta de que un problema diferente podía ser atacado con el mismo hardware, ¿sí? Con los mismos componentes. Simplemente había que trabajar en la programación del vehículo. ¿Cómo funciona el sistema de control de tracción? De vuelta, la computadora está monitoreando la velocidad de la rueda respecto de la velocidad del vehículo. Cuando encuentra que el derrape es superior al máximo configurado, lo que va a hacer es frenar la rueda para reducir ese derrape y volver a soltarla cuando el derrape sea demasiado poco. En los vehículos actuales, además, se interviene en el par motor para no forzar el sistema de freno de las ruedas. Esto se logró gracias a la gestión electrónica de los motores, en donde, por más que el conductor esté pisando el acelerador a fondo, la unidad de control puede intervenir y cortar la inyección cuando se dé cuenta de que está requiriendo del sistema de control de tracción. Si no lo hiciera, ¿sí? El sistema de freno tendría que luchar no solo contra la inercia de la rueda, sino contra el par motor que intenta acelerarlo. De esta manera, si yo corto el par motor, el esfuerzo que tiene que realizar el sistema es mucho menor, la capacidad de reacción mejora y tampoco se esfuerza al sistema, porque en una aplicación continua podría llegar a aumentar la temperatura. El sistema también puede hacer de un diferencial autoblocante. ¿Se acuerdan que cuando vimos en Automotriz 1 el principio del diferencial, estudiamos más que nada los diferenciales abiertos? ¿Sí? Los diferenciales abiertos son aquellos, tal cual como los vimos, que tienen un problema, que es que cuando la adherencia de una rueda es distinta a la otra, supónganse una rueda está sobre barro y la otra sobre asfalto, la energía tiende a irse toda hacia el lugar que menos resistencia le oponga. Entonces me voy a quedar sin torque en la rueda que puede traccionar. Esto, llevado al extremo, es el caso de una rueda en el aire. Bueno, cuando una rueda queda en el aire, todo el torque se iría hacia esa rueda, que giraría en vacío y no le quedaría nada de torque a la otra rueda. Yo puedo simular que existe una adherencia, por más que no esté empujando al vehículo, si yo freno la rueda que quedó en el aire, o que quedó en el barro, o en el agua, o en el hielo. Si yo la freno de manera independiente, ya no le estoy haciendo tan fácil el camino a la energía mecánica para que se vaya por ahí. Y entonces se va a empezar a repartir. Un poco va a ir hacia la rueda que está en el aire intentando vencer el freno, y en la misma cantidad va a ir un torque hacia la rueda que sí puede traccionar, ¿sí? Entonces, de esta manera, frenando la rueda que no tiene tracción, aparece torque en la que sí puede traccionar. Este mismo efecto es el que hace un diferencial autoblocante, nada más que aquí lo puedo hacer interviniendo en los frenos. Es muy preferible que el sistema sea desconectable. Prácticamente en todos los vehículos que incorporan el control de tracción, este se puede desconectar. Y no es porque sea una facilidad más o una libertad más para el conductor, que en muchos casos en estos sistemas les gustaría tener la posibilidad de desconectarlos. Pero fíjense que que por razones realmente
justificadas, no se puede desactivar el ABS y sí se puede desactivar el sistema de control de tracción. Claramente tienen una sensibilidad distinta en cuanto a la seguridad. El sistema de control de tracción no es tan sensible en términos de seguridad y sí lo es el ABS como lo vimos recién. ¿Sí? No quiere decir que nunca nos vaya a salvar de una situación peligrosa de control de tracción, porque sí puede hacerlo, lo puede llegar a evitar, pero muchas veces la pérdida de tracción se va a dar a velocidades bajas. En cambio, la pérdida de adherencia durante el frenado puede salvarnos de un montón de situaciones y de accidentes. ¿En qué otras situaciones yo querría desconectarlo al control de tracción? Bueno, muchas de ellas se dan cuando salgo del pavimento. ¿Sí? Cuando estoy, por ejemplo, vadeando un río, lo que quiero es mantener la inercia del vehículo para que pueda avanzar. Piensen en que aparece una resistencia muy grande de parte del agua al avance y como estoy avanzando sobre el lecho del río, que encima de que es rocoso está mojado, eh, voy a tener poca capacidad de tracción. Seguramente el vehículo va a estar patinando y yo necesito que no me quite par motor para poder avanzar y no perder la inercia durante el cruce del río. Otra situación puede ser en la arena, subiendo una cuesta. El vehículo en la arena siempre va a estar deslizando, ¿sí? Siempre va a haber un derrape. Entonces, si cada vez que siente un derrape me va a quitar torque del motor, muy probablemente no pueda subir una duna o hasta digamos, en el llano no pueda circular. Lo más recomendable es desconectarlo porque aunque pueda circular el sistema va a estar actuando sobre los frenos y si yo manejo continuamente así los voy a sobrecalentar eh, sin estar requiriendo del sistema. Otra situación también puede ser en el barro, por las mismas razones que vimos recién en la arena. En un camino como el que vemos ahí, en donde imaginamos que las ruedas van a estar patinando constantemente, y este camino tiene una longitud muy larga. Si yo requiriera todo el tiempo del sistema de control de tracción, los frenos se recalentarían. Cuando esto sucede y se detecta esta situación, el vehículo hasta puede tener el protocolo de parar y simplemente por no poder desconectarlo o no haberlo desconectado, nos quedamos varados. ¿Cuándo sí me sirve también haciendo off-road? Bueno, en un camino pedregoso en donde en algún momento tenga subidas y hasta alguna rueda pueda quedar en el aire. Si mi vehículo no tiene un bloqueo diferencial o no lo quiere utilizar, el control de tracción me podría salvar de no poder superar una cuesta, por ejemplo, porque en algún momento una de las ruedas queda en el aire y me quedo sin capacidad de tracción. Entonces, es muy necesario que se pueda desconectar y también para el conductor es interesante conocer en qué situaciones vale la pena desconectarlo y cuándo no. Continuando con el desarrollo cronológico de esta tecnología, los ingenieros se dieron cuenta de que con el mismo hardware o parecido podían atacar también otras situaciones problemáticas. Una, por ejemplo, es esta, en donde el vehículo encara una curva, ¿sí? Ya no estamos hablando más de una situación de frenado, sino que simplemente el vehículo intenta girar, pero la velocidad a la que viene es demasiado grande como para poder doblar en el radio que el conductor requiere. Entonces las ruedas delanteras no tienen la capacidad suficiente de adherencia y el vehículo termina recorriendo un radio de curva mayor, ¿sí? A esto lo habíamos denominado como subviraje. Una situación contraria a esta es aquella en donde las ruedas que pierden adherencia son las traseras y entonces el radio de curvatura es es menor al que el conductor intenta imponerle al vehículo, ¿sí? Los dos casos me encuentro frente al límite de adherencia, pero en uno se hace más evidente en el eje delantero y en el otro más evidente en el eje trasero, ¿sí? Estos dos casos son claramente situaciones peligrosas porque en los dos me estoy yendo del camino y estoy teniendo una pérdida de la trayectoria y son situaciones que voy a querer controlar
y solucionar con lo que llamamos el Programa Electrónico de Estabilidad o ESP. Los componentes del Programa Electrónico de Estabilidad son muy similares a los del ABS, pero incorpora algunos elementos más. Veamos, el uno es la unidad de control para ABS, en este caso con control de estabilidad, control de tracción y de asistencia en la frenada y reparto de frenada. Bueno, es una unidad de control, ¿sí? Luego tenemos la unidad hidráulica, ¿sí? Con la bomba y las electroválvulas. Vamos a tener los sensores de presión de frenado, en este caso, ¿sí? Que nos va a indicar cuánto realmente está queriendo frenar el conductor, que en este caso puede llegar a ser cero, porque la situación que vimos recién puede suceder sin la utilización del pedal de freno. Y aquí viene un sensor que antes no teníamos, el sensor de aceleración transversal, que me da una idea de la aceleración lateral que está teniendo el vehículo. ¿Sí? Vamos a ver que esto es clave para el funcionamiento. El quinto es el sensor de magnitud de viraje. Es un sensor que me da un valor en cuanto a la aceleración angular respecto del eje Z. Imaginemos el auto en planta, el eje Z, como lo estamos viendo ahí, el eje Z estaría saliendo de la pantalla. Bueno, es un sensor que mide la aceleración angular de la rotación del auto respecto del eje Z. Luego el 6 es el pulsador para el ESP, porque este control también puede llegar a ser desconectable por razones muy similares a las que charlamos recién de control de tracción. Vamos a tener otro sensor más, que es el sensor de giro de dirección. Este sensor está en el volante, ¿sí? Y mide la posición del volante y por lo tanto también puede, integrando la variación de posición, obtener la velocidad de giro del volante. Vamos a tener también el conmutador de luz de freno, ¿sí? Que nos da una idea de si el conductor está pisando o no el pedal de freno. De 9 a 12 lo que tenemos son los sensores de giro de ruedas, que ya los teníamos en los sistemas anteriores. Después tenemos la conexión para diagnóstico, que ya la vimos antes, el 13. 14 es el testigo luminoso del sistema de freno, el del ABS, bueno, y el del ESP. El 17 no aparece ahí porque es la desgracia. Y bueno, y el 18 es la intervención en la gestión del motor. Lo que nos muestra ahí 18 y 19 sí son otras unidades de control. Entonces, esta unidad de control se va a comunicar, como ya les contó Fer, a través de las redes CAN con la unidad de control del motor y la de la caja de cambios en el caso de que sea una caja automática. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, como en el sistema de control de tracción, que esto también, esta comunicación la incorpora, tenemos que cortar la inyección. Si nosotros estamos en una situación tan comprometida de subviraje o sobreviraje como vimos recién, lo último que vamos a querer es que el vehículo esté acelerando para estar comprometiendo aún más la situación de adherencia de los neumáticos. Así que en ese sentido se va a intervenir al motor y a la caja de cambios para llevarlo a una situación lo menos riesgosa posible y que el sistema pueda actuar sobre los frenos para poder salvar la situación. Como verán, es un sistema que desde el punto de vista del hardware evoluciona un poco más, es un poquito más complejo porque incorpora, ahora sí resumiendo, eh, sensores como el sensor de aceleración transversal, el sensor de magnitud de viraje y el sensor de giro del volante. Aunque hay muchos vehículos que no tienen ESP, que también tienen el sensor de giro del volante para otras aplicaciones. Pero ¿cómo es que este sistema me permite devolver la estabilidad al vehículo? Analicémoslo en el caso de un subviraje. Lo que necesitamos es que el vehículo rote, ¿sí? En este caso de manera antihoraria, para poder transformar la situación que está en naranja en una situación en verde. ¿Sí? Necesito que el vehículo rote. Entonces, para que rote,
lo ideal sería generarle un momento. Y yo le puedo llegar a generar un momento a través de un frenado diferenciado de las ruedas. ¿Qué tendría que hacer para generarle un momento antihorario desde este punto de vista? Y frenar las ruedas interiores. Si yo freno las ruedas interiores y las exteriores no, voy a generar un momento antihorario, ¿sí? La fuerza de frenado tiene que ser diferente entre la rueda delantera y la trasera porque si estoy en una situación de subviraje, esto quiere decir que las ruedas delanteras ya están muy comprometidas en adherencia y no puedo, piensan en el círculo de adherencia, no puedo aplicarle mucha fuerza de frenado a la delantera. Así que más que nada le voy a aplicar fuerza de frenado a la trasera interior y también un poquito lo que se pueda, esto será una cuestión de regulación, a la delantera interior. Haciendo esto y cortando la aceleración, no solo voy a reducir la velocidad del vehículo, sino que también voy a lograr un par que me permita llevarlo a una situación más parecida a la del vehículo pintado en verde. En una situación de sobreviraje, el principio es el mismo, pero opuesto. Yo necesito que el vehículo deje de rotar en sentido antihorario y para eso voy a provocarle un momento contrario, ¿sí? Un momento horario. Y para eso voy a aplicar frenos sobre las ruedas exteriores, ¿sí? La delantera y la trasera. Pero aquí voy a frenar más la delantera porque si estoy en una situación de sobreviraje, la que seguramente está más comprometida en cuanto a adherencia es la rueda trasera. Así que tengo que tener cuidado con la fuerza de frenado que le aplico ahí. Y voy a frenar más que nada en la delantera exterior. Si no lo vemos desde este punto de vista, desde el punto de vista de que necesito generar un momento horario o antihorario según la situación, cuesta entender por qué freno una rueda y no la otra. Pero cuando uno le aplica física a esto, todo empieza a cobrar más sentido. Este mismo concepto de generar un momento para poder devolver la estabilidad al vehículo también se puede aplicar a una situación en la que todavía no he perdido la estabilidad. Imagínense que yo quiero incrementar la capacidad de giro de un vehículo y evitar un subviraje. Bueno, podría, sin estar perdiendo la estabilidad, aplicarle un torque a la rueda que sea necesaria para ayudar a la dirección y que el vehículo doble mejor todavía. Eso es lo que se conoce como torque vectoring. Incorporar el torque vectoring a un vehículo que ya tiene control de estabilidad, lo único que requiere es programación y puesta a punto del sistema. Les dejo en la presentación un video de la firma checa Škoda, en donde explica muy claramente el funcionamiento del control de estabilidad. Habíamos nombrado a principio de la clase a la detección de cansancio como uno de los elementos de seguridad activa. Claramente porque si manejo cansado voy a aumentar las probabilidades de un accidente. Pero ¿cómo es que el vehículo detecta que el conductor está cansado? Bueno, la primera forma es utilizando ya todos los componentes que tiene el vehículo y los sensores y simplemente desarrollando un programa que a partir de lo que leen esos sensores puede decir esta situación es equivalente a la que tengo cuando un conductor está cansado. Una forma muy inteligente de hacerlo es que está probado a través de estudios de que cuando un conductor está cansado hace pequeñas correcciones de manera mucho más seguida e intermitente. ¿Sí? Cuando un conductor está atento, las correcciones que existen son debido a lo que va apareciendo en el camino, son muy puntuales y, em, y no se repiten. ¿Sí? El conductor, como está atento, va manejando de manera suave y no hay esos leves golpes o correcciones a la dirección, que podemos ver ahí en el gráfico con la línea azul. Entonces este sistema se pone a punto a partir de esas investigaciones para que
encuentre a través de más que nada el sensor de dirección una situación de cansancio. Luego lo que hace es confirmarlo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si el conductor está cansado y encuentro esto, lo puedo confirmar a través de otros comportamientos compatibles con el cansancio. Sería muy común de que el conductor no esté tocando botones en el panel de control, como la radio, calefacción, ¿sí? Em, También empieza a calcular cuánto es el tiempo que está manejando, ¿sí? A velocidad constante, lo que podría generar adormecimiento, la temperatura, la hora del día y demás factores que, bueno, cuando se dan todos juntos y se confirma de que estamos en una situación de cansancio, lo que hacen es advertir de alguna manera al conductor. Esa advertencia puede ser de distintas formas, puede ser una luz en el tablero, un ruido, hasta una vibración en el volante, o en el caso de vehículos de flota, hasta se puede advertir y hacer una llamada a, al centro de monitoreo. Otra forma en la que lo que se hace es trabajar directamente sobre la fuente de información que es el conductor, es analizar a través de cámaras señales de adormecimiento directamente sobre la cara, analizando las facciones, los ojos, el parpadeo, más que nada eso, el parpadeo de los ojos, y de esa manera se puede detectar directamente cuando hay un adormecimiento. Después el sistema de advertencia es el mismo que en el anterior, nos va a decir que paremos o va a hacer sonar algún pitido o demás. Bien, antes de continuar hablando sobre las distintas asistencias a la conducción, es interesante charlar sobre el desarrollo de los vehículos autónomos. Un poco de esto hemos hablado en Automotriz 1. Sobre todo este concepto del modelo de negocio que ha encarado la industria debido al desafío tan importante que es el desarrollo de los vehículos autónomos. Desafío que tiene muchos ángulos, ¿sí? Un desafío desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la infraestructura que necesita y, lo más importante para nosotros, el desarrollo desde el punto de vista tecnológico del vehículo. Muchas de estas tecnologías necesitan ser desarrolladas y ese desarrollo requiere tiempo y sobre todo mucha inversión, ¿sí? No solo está siendo liderado por las automotrices, sino que muchos de estos desarrollos también son llevados adelante por autopartistas, muchas de ellas muy importantes como Bosch, por ejemplo, y otros fabricantes más. El punto es que para poder desarrollarlo lo ideal sería poder vender vehículos autónomos. El tema es que no se pueden vender vehículos autónomos porque el funcionamiento que tendrían durante su desarrollo sería subóptimo, sería peligroso y no se podría homologar, sería básicamente inaceptable, porque yo le estaría entregando el control del vehículo a un vehículo que tiene probabilidades todavía demasiado elevadas de fallar y la falla sería provocar un accidente. Entonces, lo que se está haciendo es desarrollándolo parcialmente y que ese dinero que vuelve del consumidor hacia las empresas sea a partir de la incorporación de a poco de las tecnologías necesarias para el vehículo autónomo. Es así como se ha logrado digamos, un beneficio tanto para el cliente como para las empresas en este camino de desarrollo del vehículo autónomo, porque las empresas pueden ir vendiendo una tecnología que aún necesita desarrollo eh, con la excusa de que es una asistencia para el conductor, pero al fin y al cabo, si es una excusa, para el conductor sigue siendo una ayuda. El tema está en que no le estoy diciendo al conductor, mira, saca las manos del volante, que el auto se puede manejar solo. Estamos bastante cerca de eso. Sí, algunas empresas ya están en ese camino, pero bueno, en la mayoría lo que están haciendo es incorporar asistencias sin decirle al conductor que saque las manos del volante y mientras tanto las pueden ir desarrollando.
Una de ellas es el control de velocidad de crucero adaptativo que ya lleva unos cuantos años en el mercado. El control de velocidad crucero normal es aquel en donde yo fijo, mediante los mandos en el volante, una velocidad de funcionamiento para el auto. Es una función de confort a la que uno se acostumbra rápidamente porque me permite viajar, supónganse, a 110 kilómetros por hora, por más que haya una subida, una bajada, poder frenar y volver a esa velocidad y que el auto se acelere sin necesidad de estar acelerándolo uno, ni hablar si eso se complementa con un cambio automático. Bueno, el control de velocidad de crucero adaptativo lo que hace es que yo ni siquiera le tenga que prestar atención a que me estoy acercando a un vehículo. En el control de velocidad de crucero normal yo tengo que tocar un poquito el freno para que baje la velocidad y el sistema se desactive. Pero aquí puedo seguir con el sistema activado y el vehículo solo va a detectar que me estoy acercando a un vehículo y va a desacelerar hasta que alcance la velocidad del vehículo de frente que tiene adelante, manteniendo una distancia preprogramada. Aquí los sensores ¿sí? Van a ser, en muchos casos los más básicos son de radar, son por ultrasonido, parecido como les decía Fer al sistema de guía de un murciélago. Algunos lo complementan con cámaras y procesamiento de imágenes. Es un poquito más complejo, un poco más preciso también y más seguro. La unidad de control entonces es la que decide trabajar sobre el freno y el acelerador. Y hay un seteo de cuál es la velocidad máxima a la que quiero que esto funcione y también la distancia a la que quiero mantenerme el auto de adelante. Como ven, estos sistemas de ultrasonido para detectar un vehículo que está delante o de cámaras y la adaptación del frenado y la aceleración son cosas que un auto autónomo va a tener que hacer. Entonces aquí lo estamos usando para tener una de las funciones que tendría un auto autónomo sin estar em, dejándole de prestar atención al tráfico. Otra asistencia es la del frenado automático de emergencia. El frenado automático de emergencia funciona como un copiloto atento con pedal de freno propio, ¿sí? ¿Qué mejor que un copiloto con la capacidad de reacción de un robot y que además tenga acceso también al pedal de freno? Eh, si bien es un sistema de seguridad activa, muchas veces no va a evitar el accidente, pero sí, aunque no lo evite, va a reducir la severidad de la colisión en una situación que es inevitable, debido a que esta colisión se realiza a una diferencia de velocidad mucho menor, ¿sí? Porque empecé a frenar antes. ¿Cómo trabaja? Bueno, lo primero que hace cuando detecta una situación peligrosa es accionar sobre el vehículo. Acerca las pastillas de freno al disco para que en el momento que yo tenga que pisar el freno, el tiempo de reacción desde que piso el freno hasta que las pastillas aprietan contra el disco sea menor. Parece una tontería, pero gano algunas milésimas de segundo. También en aquellos sistemas con servofreno que tienen a ver, hay algunos vehículos que tienen un servofreno que en el caso de que sienten que el conductor tiene una frenada de emergencia porque es una frenada muy repentina, un aumento de presión muy repentino y a una intensidad muy grande, lo que hacen es darme una asistencia máxima con el servofreno. ¿Sí? Se da cuenta de que estoy frenando de golpe y entonces me ayuda. Bueno, los vehículos que cuentan con eso, lo que, lo que hace este sistema es sumarle que cuando se da cuenta de que estoy cerca de una situación peligrosa, ya ajusta al servofreno en sensibilidad máxima. Digamos, ahorra ahí algunas centésimas o milésimas de segundo. Luego viene la advertencia al conductor. Puede ser un preaviso mediante una señal lumínica en el tablero o sonora, ¿sí? Y luego viene, si el conductor no le presta atención o no reacciona, un aviso principal que puede llegar a ser un pequeño golpe de frenada que va a provocar como una desaceleración
más que para reducir el tiempo para que el conductor se dé cuenta de que tiene que frenar, ¿sí? Y finalmente, si el conductor no reaccionó, va a venir una intervención activa. O puede intensificar la frenada del conductor o realizar una frenada parcial automática. Es decir, si el conductor no prestó atención ni al preaviso ni al aviso principal, va a empezar a frenar el vehículo de manera automática. Aquí podemos ver en un gráfico cómo cuando detecta que el riesgo es ligeramente elevado, lo primero que tenemos ahí es un aviso, ¿sí? Y luego lo que tenemos dibujado ahí son las curvas de presión de frenado, en el caso amarillo para ciudad, en el caso rojo para una velocidad más elevada. Y se puede ver en el caso de ciudad como tenemos activado ahí el aviso principal, ese pico de presión, ¿sí? Y luego sí una frenada parcial automática con menor intensidad, y cuando ya el riesgo es máximo, esa presión aumenta. En el caso de circular a alta velocidad, como muestra la curva roja, no hay un preaviso, perdón, no hay un aviso principal ni una frenada parcial automática, eh, debido a que esto puede llegar a altas velocidades a desestabilizar el vehículo. Entonces directamente ya actúa cuando el riesgo es máximo y frena en la máxima intensidad. Otra ayuda que puede reducir la cantidad de accidentes, sobre todo en rutas y autopistas, es la detección de vehículos en los puntos ciegos. Hay unas franjas, unos ciertos ángulos en donde el conductor no tiene acceso a visualizar si hay otro vehículo. Es donde se muestra ahí en la imagen donde un vehículo nos está pasando por el costado, pero todavía está demasiado atrás como para verlo por la ventanilla trasera y con la visión propia del conductor, la visión directa, pero ya está demasiado adelante como para el campo de visión de los espejos, ¿sí? Está demasiado al costado para que lo vean los espejos, pero está demasiado atrás para que yo lo pueda ver directamente. Eh, entonces, lo que se hace es poner una cámara que detecta al vehículo, puede ser, como les decía, con una cámara, o puede ser también a través de ultrasonido, y nos va a generar una advertencia, ¿sí? De manera constante. No hay necesidad de estar activándolo. A esto se puede prender una luz en el lugar donde se ve ahí en la imagen, o hay otros vehículos que lo incorporan a esa luz directamente sobre el vidrio del espejo, ¿sí? También un incremento de la seguridad podría llegar a ser una especie de vibración o pitido si es que detecta que el conductor está cambiando de carril justamente cuando hay un vehículo en esos puntos ciegos. En este caso estaríamos hablando ya de una intervención, ¿sí? Ya sea desde la advertencia o también incluso en el volante. Podríamos tener un sistema en donde el vehículo no nos deje cambiar de carril, podría aumentar la fuerza resistente sobre el volante para que no nos deje chocarnos al vehículo que tenemos atrás y al costado. Otra asistencia cada vez más común en los vehículos que se comercializan hoy en día es la advertencia del desvío de carril. Existen tres niveles en función de qué tan invasivo es el sistema. El primer nivel es el que se conoce como LDW, por Lane Departure Warning, que lo que hace es detectar cuando el vehículo se desvía del centro de su carril y advierte al conductor que va a ser responsable por la corrección, ¿sí? Tendrá ciertos niveles en los cuales se pueda regular de acuerdo a qué tan cerca está de los límites o qué tan lejos está del centro de su carril, y como vimos recién tendrá distintas formas de advertírmelo. El siguiente nivel es el que se conoce como Lane Keep Assist, y aquí ya el vehículo, cuando se desvía demasiado y el conductor no corrige, el sistema aplica un torque al volante para poder devolverlo al carril. En un nivel de invasión más, podríamos decir que tenemos el Lane Centering Assist, que lo que hace es directamente ya no espera a que el vehículo se desvíe
y a que el conductor no corrija, y lo que hace es mantener al vehículo centrado todo el tiempo aplicando pequeños niveles de torque a la dirección para mantenerlo centrado. Como verán, esta última es una función que tendrían los vehículos autónomos, tratar de mantener el carril y no solo mantenerlo, sino que vaya centrado en el mismo. Y requiere de desarrollo no solo en los actuadores, que en este caso serían los servomotores que tenemos en la dirección, que ya vamos a ver que cualquier vehículo con asistencia electromecánica ya podría funcionar con esto, pero sí aquí hay un trabajo muy importante en la detección del carril. ¿Sí? Tenemos que estar detectando ópticamente, ¿sí? A través de cámaras las líneas que delimitan los carriles. Es por eso que estos sistemas son sensibles al clima. Cuando tenemos mucha agua o nieve sobre el camino o incluso cuando aparecen efectos ópticos eh, por, por la iluminación, por la posición del sol, el sistema se puede llegar a ver comprometido. Eh, en el futuro, cuando querramos que los vehículos autónomos no dependan únicamente de lo que ve una cámara, porque querríamos que igual en situaciones de lluvia o de nieve puedan mantener el carril, vamos a requerir de la infraestructura, ¿sí? Ya poder tener una comunicación vehículo-infraestructura para que de alguna manera el vehículo sepa no solo con sus ojos, sino de alguna otra manera en dónde está ubicado respecto del carril. Finalmente, y en el mismo camino, tenemos el sistema de reconocimiento de señales de tránsito, algo que va a ser indispensable en los vehículos autónomos. No siempre vamos a tener la información correcta de a la velocidad a la que tiene que funcionar, a la que tiene que circular el vehículo. Entonces, como complemento a la comunicación vehículo-infraestructura, vamos a requerir también la detección de las señales de tránsito, que podamos ver un cartel que diga 50 de velocidad máxima y que el vehículo lo reconozca y pueda adaptar la velocidad. Para ir desarrollando esta tecnología se incorpora en los vehículos como una asistencia. Entonces, eh, por ahí no tenemos hoy una regulación automática de la velocidad, o sí, puede ser una opción, pero podemos hacerlo funcionar simplemente como una advertencia al conductor de que estamos excediendo el límite de velocidad o que él mismo cambió, de la misma forma que hoy nos lo hacen los sistemas GPS. ¿Sí? Pero el sistema GPS va a seguir ayudando a los vehículos, pero digamos esto sería un complemento. No solo con las señales de velocidad máxima, sino también las de pare, las de cruce y otro tipo de señales más. El desarrollo de la tecnología de comunicación vehículo-infraestructura y por supuesto, el desarrollo de la infraestructura vial nos va a llevar hacia que esta información pueda incluir cambios en tiempo real, como por ejemplo que nos avise de que podemos tener calzada resbaladiza cuando realmente lo hay y no un cartel que nos diga que en algunos momentos del año puede haber, nos puede llegar a advertir de un accidente unos metros o kilómetros más adelante, y otras ayudas más que también nos pueden ayudar hoy en día a prevenir un accidente y dentro de unos años a que el vehículo se maneje solo de manera segura. En cuanto a la bibliografía, nos vamos a manejar con 3 libros en español. Los primeros dos, sistema de transmisión y frenado, que ya los venimos usando, pero esta vez el capítulo 10 en el caso del libro de Domínguez y el 14 en el caso del de Borja. También vamos a usar el libro de Astudillo, en este caso 2 capítulos, el capítulo 4 que está centrado en seguridad, tanto activa como pasiva, y el capítulo 25 que está enfocado más en los sistemas de ABS, control de tracción y control de estabilidad.